Sergei Viktorovich, usted es una persona a la que nuestros ciudadanos, sin duda, no necesitan que les presenten, pero sé con qué puedo sorprender. Con su idioma singalés. Saludo en singalés. Ayubawan, Spasaripa Homada. Esta es la segunda vez que usted está en el top 5, en la lista federal de Rusia Unida para las elecciones. ¿Qué significa esto para usted? Bueno, está claro, es un trabajo en equipo. Está claro que probablemente alguien es el responsable principal. Usted probablemente sabe exactamente quién es. Para usted esto es una muestra de confianza, una valoración, una carga adicional o una recompensa. Bueno, confianza, eso seguro. Creo que ni siquiera hace falta reflexionar mucho sobre eso aquí. Pero lo principal para mí es la decisión de la dirección de recomendarme para ese grupo de 5 personas que recibió la aprobación en el Congreso de Rusia Unida. Tengo buenas relaciones con los líderes de todos los partidos parlamentarios, sin excepción, teniendo relaciones con todas las fracciones y partidos de la Duma que están representados en la Duma. Por supuesto, estamos interesados en que ellos ayuden a tomar decisiones, a aprobar leyes que consoliden nuestro rumbo en política exterior, para que sea lo más efectivo posible y cuente con un amplio respaldo. Mi presencia en el grupo de los 5, por decisión de la dirección, también refleja las circunstancias relacionadas con un periodo muy difícil y complejo que está atravesando el país en este preciso momento, y un periodo que, en gran medida, por supuesto, depende de cómo llevemos a cabo la operación militar especial contra quienes han desatado la guerra contra Rusia, teniendo en cuenta tanto a nuestros combatientes en la primera línea como a la retaguardia en todos sus sentidos. Y por otro lado, por supuesto, la política exterior y la diplomacia también están llamadas a desempeñar un papel de acompañamiento muy importante, considerando cómo intentan, en términos generales, engañarnos todos nuestros interlocutores occidentales. Prometen una cosa y hacen otra. Bueno, ya nos hemos acostumbrado a eso. Deberíamos habernos acostumbrado, pero cada vez, ya sabe, por el estado del alma rusa, queremos creer en lo mejor. Pero la paciencia se agota en algún momento. Y no en vano, el presidente, poco después del inicio de la operación militar especial, al comentar en uno de los eventos nuestras relaciones con Occidente, con Europa, resumió, como era antes de febrero de 2022, nunca volverá a ser. Occidente simplemente se ha vuelto loco. Nadie tiene la intención de cumplir ningún acuerdo antiguo que haya funcionado durante décadas. Y por supuesto, todo se está viniendo abajo, y lo sabemos y lo sentimos. ¿Tenemos nosotros, en esta situación, alguna alternativa que ofrecerle al mundo? Bueno, en primer lugar, primero debemos defender nuestros intereses legítimos. Para poder ofrecer algo al mundo, debemos ganar. El mundo observa con gran atención, algunos con el corazón en un puño, para ver cómo terminará esta guerra que nos impuso Occidente, en respuesta a la cual el presidente anunció el inicio de la operación militar especial. No es que estemos rodeados de personas sin principios en este planeta, pero así es la vida. Todos quieren entender en qué consiste la fuerza, hermano, y dónde está la fuerza, hermano, parafraseando a Sergei Bodrov. Pero usted tiene toda la razón cuando dice que ahora ni siquiera intentan ocultar, disfrazar o maquillar nada. Primero, declararon abiertamente que era necesario infligir una derrota estratégica a Rusia. Luego, al observar la situación en la línea de contacto de combate, que en esencia es el frente, se alejaron de esa retórica. Ahora, cuando Zelensky, en una situación de retroceso constante y evidente en el Donbass y en otras direcciones del frente, ha pasado de la desesperación a una serie de actividades de carácter abiertamente terrorista. Y ellos ven cómo muchos de sus medios de largo alcance están logrando alcanzar sus objetivos estratégicos. Han empezado a promocionar esta fase de lo que está ocurriendo como un verdadero punto de inflexión. Como si el carácter ucraniano pudiera finalmente vencer a Rusia, que es el agresor y que, después de Ucrania, tenía la intención deliberada de conquistar toda Europa.
Por eso ha resurgido el lema de infligir una derrota estratégica a Rusia. Ha surgido la descolonización de Rusia, que busca abiertamente el desmembramiento de nuestro país nuevamente. El resurgimiento de aquellas esperanzas que Occidente también albergaba en la época de la desaparición de la Unión Soviética, observando cómo en el lejano Oriente y en los Urales surgían movimientos separatistas, sin mencionar el Cáucaso, y alimentando la esperanza de que todo esto se desmoronaría y podrían recoger los pedazos uno a uno. Y ya incluso, creo yo, estaban calculando quién se quedaría con qué. Y estuvimos a un paso de eso, ¿verdad? Sí, Circulaban francos Urales. por supuesto, todo estaba República de los Urales. al borde. Y el hecho de que Boris Nikolayevich Yeltsin encontrara en sí mismo, lo diré directamente, el coraje para entregar el poder anticipadamente y además que entregó el poder a la única persona en ese momento capaz de preservar Rusia, eso también fue crucial. Bueno, ya ve, así fue ese giro histórico, lo cual probablemente significa que Rusia está marcada por Dios y que, cuando la situación se vuelve realmente difícil, recibimos ayuda desde lo alto. Pero en la actualidad, cuando vuelven a mencionar la posibilidad de una derrota estratégica, cuando brindan un apoyo constante a nuestros ciudadanos relocalizados que organizan en Europa todo tipo de sociedades con una clara agenda antirrusa, recaudando fondos para continuar alguna supuesta lucha clandestina que busca la división de la Federación Rusa, ya no se molestan en absoluto por ocultar sus verdaderas intenciones. En nuestros canales centrales muestran todo lo que Occidente está tramando. Y probablemente es importante que todos lo vean para entender que la situación es seria. El presidente no lo oculta. Todo el mundo civilizado, por así decirlo, que así se autodenominan, se ha puesto en nuestra contra. Hasta el 2007, hasta el discurso de Múnich, nos amaban y nos abrazaban. Bueno, al menos ahora son más honestos. Ellos pensaban que nos tenían en el bolsillo y el presidente Putin, cuando llegó al poder, estaba absolutamente abierto a una asociación estratégica igualitaria con Occidente. El hecho de que ahora nuestros antiguos aliados, es decir, los anglosajones, con distintos grados de ferocidad, Londres con mayor intensidad y Estados Unidos un poco menos, estén luchando contra nosotros a través de Ucrania, suministrándole de manera constante las armas más modernas, anunciando incluso que van a producir especialmente para Ucrania nuevos sistemas antimisiles letales y de alta tecnología. Bueno, lo cierto es que sencillamente nunca antes en la historia había pasado algo así. Nosotros, la operación militar especial, la comenzamos en unas condiciones en las que la sociedad, en general, estaba tranquila, cómoda, satisfecha, en términos generales, con su nivel de vida. Y el hecho de que esto tampoco le convenía a Occidente es un hecho. Ellos no querían que la sociedad estuviera tranquila. Querían agitar a la sociedad contra el gobierno y estaban preparando provocaciones. Simplemente no pueden competir de manera justa. Temen la competencia honesta en absolutamente todo. Y es de ahí de donde vienen también las sanciones para intentar mantener posiciones que se les están escapando irremediablemente tras 500 años de dominio occidental. Por eso, una vez más, sobre nuestro Estado, el Estado de nuestra sociedad. Esto es importante para mí como ciudadano, como ministro de Asuntos Exteriores, que lleva a cabo la política exterior del presidente, la cual debe reflejar los sentimientos del pueblo. Por supuesto, ellos quieren provocar disturbios aquí. Recientemente, Putin mencionó este punto, señalando que estamos progresando cada día, aunque no con la rapidez que quisiéramos, pero siempre preservando la vida de las personas en la línea del frente. Ellos intentan compensar sus fracasos en esa misma línea de contacto de combate mediante actos terroristas, con el fin de socavar el modo de vida al que la gente ya está acostumbrada.
Bueno, si ya en Moscú y en San Petersburgo se sienten estos ataques con drones, lo que ocurre en las regiones fronterizas, en las provincias fronterizas de la Federación Rusa, allí simplemente están experimentando en carne propia todas las dificultades de la situación de guerra. Y sinceramente me siento profundamente orgulloso de que la gente lo esté percibiendo de una manera totalmente correcta. Lo perciba como corresponde, tal como nos lo ha enseñado la historia y como nos lo enseñaron aquellas valientes personas que finalmente vencieron al nazismo. Sobre todo ahora, cuando nos encontramos luchando activamente contra los seguidores directos y descendientes de aquellos mismos nazis. En ese mismo grupo, Merz lo dice abiertamente: volveremos a ser los principales en Europa. Si eres tan sincero, entonces prepárate. Usted dijo que antes de proponerle al mundo un orden mundial alternativo, debemos garantizar nuestros intereses nacionales. Para eso hay que vencer. ¿Cuáles son nuestros intereses nacionales en el ámbito internacional? Para que seamos una potencia soberana e independiente, una civilización independiente, para que nuestras fronteras estén protegidas de manera totalmente fiable, para que absolutamente nadie siquiera intente pensar en aconsejarnos cómo debemos organizar nuestra propia vida dentro de Rusia. Y para que todos los pueblos de la Federación Rusa puedan seguir ejerciendo los derechos garantizados por la Constitución, al acceso a la educación, a la preservación de su cultura, sus tradiciones y sus creencias religiosas. Y en esa condición, Rusia no solo estará interesada en cooperar en igualdad de condiciones con otros grandes centros que se están formando. Esto incluye a China e India, así que estos grandes actores, por supuesto, junto con nosotros, defenderán la justicia con la esperanza de que Occidente también recupere algún día la cordura. Europa en particular, y esté dispuesta a integrarse en igualdad de condiciones y de manera justa en estos nuevos sistemas de relaciones. Por ahora no está preparado para ello. Estados Unidos tampoco está absolutamente preparado para esto. Y por ahora esto es solo una expectativa. Se está prolongando. Estos nuevos centros de poder están formando sus propias estructuras en red. Los BRICS son uno de ellos, un espacio donde se reúnen las principales economías de la gran mayoría mundial y resuelven sus asuntos de una manera muy diferente a como se hace en la OTAN, donde Estados Unidos manda y todos los demás miembros intentan de forma servil complacer siempre al hegemón. Y por supuesto, no es la Unión Europea, donde la burocracia de Bruselas ha usurpado los derechos de los gobiernos nacionales. Ni en BRICS, ni en la OCS, en la Unión Económica Euroasiática, en la CEI, en la OTSC, nadie puede dar ni un solo ejemplo de que Rusia o China, si hablamos de la OCS y BRICS o cualquier otro, hayan exigido algo. No, siempre hay negociaciones sinceras y respetuosas, orientadas al compromiso. 35.000 sanciones, probablemente, es un récord histórico absoluto en toda la existencia de la humanidad y de los estados. ¿Cómo logramos resistir? ¿Gracias a qué? Bueno, por supuesto, en primer lugar, y ante todo, gracias a nuestros antepasados, que fueron capaces de crear un país así, el país más rico del mundo, el país más extenso y grande del mundo, con un acceso privilegiado a mares y océanos, lo que permite desarrollar el comercio y asegurar y garantizar nuestra seguridad con la participación de la Marina. Sin duda, la industrialización, que de hecho comenzó ya en el Imperio Ruso, ahora se habla mucho de esto. Y los ferrocarriles que unieron a todo el país se empezaron a construir en ese entonces, así como muchas bases de la metalurgia negra y, sin duda, la industrialización ya durante la Unión Soviética, en un plazo muy corto, en una década, 15 años antes del inicio de la Gran Guerra Patria, se lograron éxitos colosales y esto también ayudó en gran medida a evitar una catástrofe. Pero aún así, nuestra característica nacional más importante y distintiva es algo que verdaderamente no existe de ninguna manera en el mundo de las sociedades occidentales.
En nuestra civilización sentimos un gran respeto hacia aquellos que la fundaron, respeto hacia quienes con su esfuerzo levantaron las ciudades y respeto hacia quienes derrotaron con valentía a todos sus enemigos. También tuvimos periodos históricos similares a los de Gorchakov después de la Guerra de Crimea, en aquel momento en que afirmó: Rusia no se enfada, Rusia se concentra. Cuando sufrimos una derrota por razones de las que ahora no tiene sentido hablar. Sin embargo, en la actualidad tampoco debemos enfadarnos. Enfadarse es la peor de las cualidades. Es un desgaste innecesario de nuestros nervios. Hay que concentrarse Pero una rabia sana es totalmente apropiada. No hay que enfadarse, sino adquirir una rabia sana. Rabia, incluso desde el punto de vista de la necesidad de acelerar en todo. En el ámbito del avance tecnológico, ahora se habla mucho de esto, y así con determinación decidir que debemos hacerlo, enfadarnos con nosotros mismos. Quiero lograr todo esto más rápido. Y esa misma rabia constructiva y sana la necesitamos ahora en el frente externo, sin caer en ninguna clase de histeria, sino simplemente sacando la conclusión internamente de que primero hay que comprobarlo todo. Confiar, eso ya lo veremos después. Primero comprueba y, lo más importante, mantén tu propio rumbo. Ahora, nuevamente, nuestros vecinos turcos dicen que están dispuestos a ayudar de nuevo con respecto a Ucrania, pero al mismo tiempo firman documentos de la OTAN en los que se dice hay que restaurar la integridad territorial del régimen de Kiev. Hay otras propuestas. Esa misma administración estadounidense actual vuelve a decir que ahora solo van a ocuparse de resolver el tema con Irán y que justo después nos ayudarán. Tenemos un ejército, una armada, desde hace ya bastante tiempo también fuerzas aeroespaciales y fuerzas de sistemas no tripulados. Y también tenemos gente. Y por eso, cuando se dice, bueno, vamos a intentar resolverlo en algún lugar determinado, que todo se quede como está, nos detenemos en la línea de contacto y luego nos ponemos a pensar cómo encontrar un compromiso. Además, tenemos, en primer lugar, un profundo sentido de continuidad histórica de nuestra identidad y un gran orgullo nacional y patriótico, un orgullo multinacional. Por eso, cuando Occidente ahora nos dice, bueno, vamos a pensar cuándo nosotros, Occidente, decidiremos reanudar las negociaciones con ustedes, pero serán negociaciones en las que estarán sentados Europa, América, Zelensky y Putin. Y antes de eso, es necesario declarar un alto el fuego, un cese de hostilidades. Después del cese de hostilidades, nosotros, los occidentales, introduciremos fuerzas multinacionales encabezadas por Francia e Inglaterra. Y luego, entonces, nos sentaremos a conversar. ¿Qué significa esto? Es un ultimátum. El régimen nazi se mantendrá. Nos quedaremos congelados en la línea de contacto. No reconoceremos ninguno de los territorios donde se celebraron sus referéndums. Pero la calidad de nuestro pueblo es realmente única en el sentido de que, recuerden, había una canción que decía, los soviéticos tienen su propio orgullo. No es porque surgiera entre los soviéticos, sino porque los rusos siempre la han tenido, y ese orgullo permanece. Sergei Viktorovich, ¿se puede saber cómo era usted en el barrio? Ahora mencionó esa rabia sana, y me parece interesante. ¿Peleaba o usaba diplomacia? Tenemos un principio que todos conocen. Si la lucha es inevitable, golpea primero. Sabemos de quién es. ¿Y el suyo? Crecí, en esencia, en un pueblo, la ciudad de Noginsk, antes llamada Bogorodsk. Ahora estoy trabajando activamente con la región de Moscú y con mi amigo Andrei Vorobyov para recuperar el nombre de Bogorodsk. Ya se han hecho algunos cambios toponímicos, pero la ciudad en sí todavía se llama Noginsk. Y la parte en la que yo vivía era un auténtico pueblo. Desde la estación de tren a la izquierda estaba la ciudad y a la derecha había 2 hileras de casas de madera típicas de pueblo con todas las comodidades propias de las aldeas. Y nosotros no tenemos por qué negarlo.
De niños, cuando llegaban los grandes trenes, salíamos corriendo hacia donde se quedaba el tren de carga para ver qué es lo que traían en los vagones de mercancías. Si había sandías, hacíamos travesuras. Sergei Viktorovich, sabemos mucho sobre usted. Todo el país lo sabe, pero nunca le hemos preguntado sobre sus abuelos y abuelas. ¿A qué se dedicaban ellos? ¿De quién son los genes que lleva en la sangre? ¿De quién son las habilidades? ¿De quién es el talento? Mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía tan solo unos meses de edad. Ambos se graduaron del Instituto de Comercio Exterior, que ahora forma parte de MGIMO. De hecho, por eso mi madre impulsó decididamente mi intento de ingresar a MGIMO, y lo hizo con un éxito bastante notable. Y después del reparto, se trasladaron para comenzar a trabajar en la aduana nuestra en Brest. Luego, bueno, así lo quiso el destino, que yo terminara viviendo solo con mi madre. Mi abuela vivía en la ciudad de Noginsk. Allí ejercía como la jefa de enfermeras. Y mi abuelo era el jefe de la estación de tren de Noginsk. Durante toda la guerra, él fue responsable del envío de trenes al frente. En el frente estaban dos de sus hermanos, ambos regresaron. Mi abuelo murió bastante joven, muy joven. Tenía tan solo 67 años de edad. En cambio, mi abuela vivió un poco más. Un tiempo después, ella se mudó con nosotros a la ciudad de Moscú. Y yo los quería a ambos con todo mi corazón. Ellos eran verdaderamente mis amigos. Me defendían cuando sentían que había hecho algo que podría no gustarle a mamá. Bueno, como suele pasar, nuestras raíces tienen un rol invisible. Quizás ni siquiera te detengas a pensar, oh, tengo tantas generaciones detrás de mí. No se trata de eso. La cuestión es que ya vives por ellos. Es igual que ahora luchamos por aquellos que vencieron a los alemanes y a toda Europa junto con ellos. Usted practica rafting, ¿es cierto? ¿Todavía? A partir de aproximadamente el año 84 u 85, todo nuestro grupo de amigos tomó la firme decisión de marcharse de vacaciones de una manera totalmente salvaje. Y uno de nuestros amigos, que estudiaba un año por delante en el MGIMO, es originario de la ciudad de Ufa. Y simplemente nos invitó, junto con otro de nuestros compañeros, a ir a Ufa por una semana completa en verano, para pasear por el río y dedicarnos a pescar. Fuimos al río y allí también hay lagos. Tomamos un bote, paseamos y pescamos en el río Belaya. Ese río prácticamente no tiene corriente, es decir, apenas se mueve, es plano y tranquilo. Y decidimos que al año siguiente reunimos un grupo de 5 personas y elegimos el río Villa, ya en Altai, un río que sale del lago Teletskoe, pero antes de ir allí supimos que varios ríos desembocan en el lago Teletskoe, entre ellos el río Chulishman, que es muy turbulento. Empezamos a considerar diferentes opciones. Al final llegamos a un acuerdo. Desde ese lago Teletskoe subimos unos 20 kilómetros por ese río tan complicado. Nos arrojó a ese lago. Por milagro todos permanecimos en las balsas y no volcamos. Luego nos remolcaron en una lancha por el lago Teletskoe y después descendimos por el río Villa. Y fue justo después de que eso pasara cuando finalmente llegamos al río Katun y lo recorrimos con mucha calma de arriba abajo por primera vez. Primero el curso medio, donde se celebra la Copa del Mundo de Rafting. Allí los rápidos son de nivel 4, 4 y medio y hay elementos de nivel 5. Una vez descendimos desde la misma montaña Beluja. Es una ruta muy interesante, solo que el primer día en la meseta todo avanza muy lentamente y luego de repente el río cae en picada. Y en ese tramo hay 5 rápidos increíblemente difíciles. Bueno, la adrenalina simplemente se genera al instante. ¿Se volcaron? Mi balsa no. Íbamos en 2 balsas. Los colegas se volcaron un par de veces, pero los sacábamos nosotros. Y en el Katun estuvimos pasando el transcurso de casi 20 años enteros, no solamente inviernos, sino más bien unos prolongados veranos. Tenemos muchos amigos allí. Y la región es fantástica.
Bueno, entonces por la tarde atracan en la orilla, sacan la balsa, encienden una fogata, montan la tienda de campaña y luego guitarra, canciones. Guitarra, canción. Bueno, en general, guitarra, canción. ¿Cuántas canciones toca usted en la guitarra aproximadamente? Sé que probablemente no las ha contado. Bueno, me gusta mucho Vysotsky, me gusta mucho Kutsava. Y toca y canta. Sí, así es. Algún día lo escucharemos, Sergei Viktorovich. Hay que hacerlo sin falta. Aprovecharé sus posibilidades en nuestro espacio mediático sin cobrar honorarios. Si a alguien le interesa, ¿Interesa? acepto su propuesta. Me encantaría escucharlo. Sergei Viktorovich, todo nos interesa, porque los periodistas no solo disfrutan observándolos, sino también escuchando a escondidas, especialmente cuando usted piensa que el micrófono está apagado. Recuerde, si usted hubiera registrado la marca Idiotas con una sola palabra a su nombre, probablemente se habría hecho rico, porque casi todos mis colegas y yo también llevábamos esa camiseta. Se vendía en tiradas de miles y miles de ejemplares. ¿Eso es parte de su carácter? ¿O simplemente le sale espontáneamente dependiendo de la situación? Bueno, simplemente sale. Bueno, todos somos personas vivas. Sus colegas dicen que en el trabajo usted no permite esa clase de palabras. Vaya mentirosos. Vaya qué cosas. Se lo voy a recordar. Eso que mencionas, eso por supuesto es una declaración extremadamente hipócrita. No, bueno, cuando de repente sucede algo, no es que te moleste de verdad, pero alguien hace algo inesperado o incorrecto, a veces se te escapa una expresión bastante fuerte o malsonante. Y sobre el tema de la marca comercial, la verdad es que nunca me había detenido a pensar en ello. Por cierto, después de lo de Alaska, donde aparecí luciendo aquel suéter de la URSS, llamaron directamente a mis asistentes personales, agradecieron el gesto y dijeron que estaban totalmente dispuestos, bueno, a tejer esos mismos suéteres para mis amigos más cercanos. Bueno, probablemente, como usted bien sabe, cuando esto atrae a la gente, ahora han surgido actualmente muchos, nunca desaparecieron, pero ahora hay una especie de oleada bastante especial de la URSS. La URSS. Esto, en general, es todo sobre lo que empezamos hablando. En realidad, la gente no se conforma simplemente con una buena vida. Ese profundo sentimiento de pertenencia a lo que tus antepasados hicieron en condiciones sumamente difíciles, trabajando arduamente para levantar este gran país, logrando sacarlo de la pobreza y creando las condiciones necesarias para que coexistieran cientos de lenguas diferentes. Cuando las personas se ponen estos suéteres, sienten que, incluso aquellos que no vivieron en la época de la Unión Soviética, pero sus padres, abuelos y abuelas les contaron muchas historias. Por eso, me parece que, como dijo Vladimir Vladimirovich Putin, quien no lamenta la desaparición de la Unión Soviética no tiene corazón, y quien quiere que vuelva no tiene cabeza. En cuanto al corazón, todo esto se mantiene. Y sobre la cabeza, bueno, gracias a Dios, en la situación actual Rusia tiene cabeza y está despejada. Usted ya mencionó que nuestro país, la patria, es besada por Dios, protegida por Dios. ¿Y usted mismo es una persona creyente? Me considero una persona profundamente creyente. Mi abuela tomó la decisión de bautizarme en absoluto secreto, ocultándoselo a mi madre. En aquel entonces, mi madre era una comunista convencida, pero ella misma sintió la necesidad de bautizarse, ya siendo una mujer adulta, justo después de que se produjera toda la compleja situación relacionada con la disolución definitiva de la Unión Soviética y los grandes cambios que vinieron después. Y mi abuela me llevó en Noginsk. A orillas del río Moscova todavía se encuentra la iglesia. Dios quiera que siga funcionando allí. En secreto, todavía conservo la cruz que me pusieron entonces. Fue una buena época. Y dígame, ¿le ha sucedido alguna vez algo que no se pueda explicar de ninguna manera? Salvo como un milagro, salvo por Dios en su vida. Bueno, la verdad es que probablemente sí que ha pasado. Hay ciertas historias que preferiría no recordar, pero hubo una ocasión cuando navegábamos por la corriente del río Katun, en la que hicimos una parada, tomamos unos caballos, fuimos a las hermosas montañas y
Yo practicaba equitación desde el instituto. Yo tenía algunas pequeñas habilidades, pero no todos los otros chicos las tenían. Y de repente nuestros caballos se desbocaron cuando ya estábamos descendiendo por el camino y a la derecha había una montaña y a la izquierda un precipicio bastante serio. Muy, pero que muy real. Y resulta que uno de mis compañeros de equipo fue arrastrado con muchísima fuerza y él, bueno, la verdad es que prácticamente estuvo a punto de haberme tirado al suelo a mí también en ese preciso momento. De alguna manera, por milagro, logramos detenernos. Pero si hablamos de dramas políticos, si quieren, probablemente el golpe de Estado es el acontecimiento más trascendental de todos. Vuelvo otra vez a lo que mencionamos al principio. En ese entonces se pensaba que la nación de Rusia era completamente inofensiva y obediente, pero era necesario que simplemente siguiera todo lo que nosotros mismos estuviéramos dispuestos a señalarles. Y cuando resultó que Rusia no era obediente, que Rusia tenía su propio orgullo, bueno, esto empezó a manifestarse incluso antes del discurso de Múnich de 2007 que usted mencionó, cuando Vladimir Vladimirovich simplemente expuso todo de manera absolutamente sincera y honesta, en el contexto de una discusión que, en esencia, estaba completamente impregnada de hipocresía. Antes de eso también hubo momentos, pero no perdíamos la esperanza de que Occidente recapacitara, de que todo esto era solo algo temporal, algunos brotes que debía reprimir en sí mismo. Aquí está el caso de los países bálticos. Cuando en 2004 yo acababa de asumir el cargo ministerial y empezaron a arrastrar a los países bálticos a una nueva ola de expansión de la OTAN, el presidente les preguntó: ¿por qué están haciendo esto? Nosotros habíamos llegado a un acuerdo. Oh, ya saben, lo que pasa es que a ellos les quedó, de la época en que formaban parte de la Unión Soviética, la sensación de que estaban ocupados, sometidos, y ese miedo todavía lo conservan. Pero si los aceptamos en la OTAN y en la Unión Europea, se tranquilizarán. Y entonces se tranquilizaron. Ahora ellos son los principales instigadores, a quienes incitan contra nosotros, sabiendo el temperamento tan fogoso de los chicos estonios. Lituania y Letonia acaban de declarar que cancelan la prohibición de desplegar armas nucleares en su territorio. Así que, por lo tanto, es imperativo depositar nuestra confianza solo en uno mismo, tal como el señor presidente ha subrayado en múltiples ocasiones. Y bueno, si esto representa una carga pesada, sí, existen repercusiones extremadamente graves de los acontecimientos que se están desarrollando actualmente, especialmente en la región de Prilechki. Pero quiero enfatizar una vez más que hoy estamos completando la labor de nuestros abuelos y bisabuelos, quienes con gran sacrificio destruyeron el nazismo, mientras que nuestros antiguos aliados de aquel entonces salvaron y preservaron los restos de ese mismo nazismo. Es bien sabido el destino de los generales de la Wehrmacht, quienes en Occidente encontraron refugio y un hogar y refugio. Y ahora está ocurriendo algo que nunca debió pasar. Nadie jamás pudo imaginar que esto sucedería. Pero el nazismo está resurgiendo con fuerza abiertamente, y ya ni siquiera se molestan en ocultarlo. Por eso no nos queda absolutamente ninguna otra opción. Si es que realmente queremos seguir siendo nuestra gran civilización rusa tradicional. Pregunta final. Estimado Sergei Viktorovich, ¿qué significa exactamente para usted la palabra sagrada patria, Rusia? Vida. Lo más importante. Lo más importante. Gracias a usted. Rusia es vida y la vida es Rusia.